Shalom muchachos. Bueno, vamos a ver cómo hago acá porque me han puesto en una situación, tengo que confesar, bastante complicada, ¿no? Eh, no pensé que fueran a surgir tantas preguntas del tema y pensé que ustedes estaban, para ser sincero, un poco más informados sobre lo que estamos tocando el día de hoy, ¿no? Por lo menos en términos de lo que era conocer el concepto panteísmo. Veo que alguna de ustedes ni siquiera conocía el concepto. Y bueno, eso es algo que no voy a decir que me parezca algo escandaloso, pero es algo en lo que necesariamente tenemos que trabajar. Vamos a ver, la pregunta inicial tuvo que ver con el hecho de cómo podemos desmantelar el panteísmo desde el punto de vista, por supuesto, ontológico, ¿no? Bueno, lo primero que tengo que decir, y este es el argumento que yo diría es el argumento por antonomasia que pudiera darse para poder desmantelar esto, y en esto no vale mucho los argumentos circulares. Tenemos que tratar de salir un poco de los argumentos circulares que ya les he comentado en algunas ocasiones, ¿no? Por lo menos esto de usar muchos textos bíblicos para tratar de definir esto puede ayudar, puede encaminar, pero hace falta también aplicar un poquito de lógica al pensamiento, de hacer crítica de algunos conceptos y de apelar pues a algunas concepciones que son fundamentales para poder entender este tema. Yo diría que uno de los argumentos por antonomasia para poder tratar el tema del desmantelamiento que tenemos que hacer del panteísmo es que el panteísmo es un reduccionismo ontológico hacia la persona de Dios. ¿A qué me refiero con que es un reduccionismo ontológico? Bueno, reduccionismo porque reduce ontológicamente a Dios. Ahora, ¿qué significa la palabra ontología? La palabra ontología, como les dije, es un término que se utiliza y se estudia dentro de la metafísica. La metafísica tiene que ver con parte de los estudios filosóficos. La ontología, por supuesto, está dentro de todo este bagaje de conocimientos que podemos ver dentro de la filosofía. Y la ontología no es otra cosa más que el estudio del ser, de la esencia del ser de las cosas. Ahora, ¿qué es el ser? ¿Qué es la esencia de las cosas? El ser es la naturaleza con la cual están hechas las cosas. Para ponerlo en términos bien sencillos, bien, digamos, triviales, tiene que ver con la naturaleza intrínseca de la esencia de una cosa en particular, de una entidad en particular. Eso es el ser, básicamente. Ahora, cuando yo hablo de un reduccionismo ontológico en la persona de Dios, ¿por qué yo hablo de un reduccionismo ontológico? Bueno, vamos a analizar acá varios aspectos. Desde el punto de vista teológico hablamos de Dios y creación, y desde el punto de vista filosófico hablamos de entidad y hablamos de ser. Este, Cuando nosotros estudiamos la creación de Dios, y por eso es que hay que hacer un análisis de todo el espectro creativo de la manufactura divina, de la manufactura de Dios, de lo que Dios ha creado, tenemos que hacer un estudio exhaustivo de todo lo que Dios creó en su ontología, en su esencia, en su naturaleza, para poder ver cuáles son algunos de los atributos que esta naturaleza, que esta esencia, que esta ontología de las cosas tienen, que las entidades tienen. Por ejemplo, vamos a estudiar al ser más parecido a Dios entre todas las especies vivas que existen en el universo. El ser más parecido a Dios entre todas las especies vivas que existen en el universo es el hombre. ¿Por qué? Porque la palabra misma afirma que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Le dio una capacidad creativa, le dio inteligencia, le dio capacidad de raciocinio, le dio la capacidad de poder tomar decisiones con una cierta libertad, etcétera, etcétera. Ahora, si el hombre es el espejo primario que podemos encontrar para poder tener una comunicación con el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra, entonces es al hombre, al primer ser que tenemos que estudiar en su ontología y en la caracterización de esa ontología del hombre, de su ser, de su naturaleza, de sus componentes, de lo que lo hace ser humano, de lo que lo hace ser hombre. Podemos ver algunas de las características del hombre. Por ejemplo, el hombre es un ser
que tiene una inteligencia, pero una inteligencia que está restringida, una inteligencia que podemos ver que científicamente está comprobado que apenas podemos utilizar en el mayor de los casos al 12% de la capacidad intelectual de nuestro cerebro. Tenemos una inteligencia, además de ser muy restringida, está doblemente restringida. Está doblemente restringida porque primero Dios no le entregó al hombre una inteligencia absoluta. Dios le entregó al hombre una medida de inteligencia, no puede entregarle una inteligencia absoluta porque el único que posee inteligencia absoluta es Dios Todopoderoso. Ahora, aún dentro de esa inteligencia que Dios le entrega al hombre restringida, se restringe al cuadrado en el sentido de que esta inteligencia viene a sufrir un proceso de degradación desde el momento de la caída del hombre. Un proceso de degradación que nos lleva a utilizar en promedio el cerebro al 4 al 5%. Eso es un nivel de degradación bastante considerable, bastante significativo desde el punto de vista matemático. Ahora, podemos ver esto desde el punto de vista antropológico. Estamos hablando acá de antropología y esto es metafísica. Cuando hablamos de la inteligencia hablamos de metafísica, cuando hablamos del ser estamos hablando de metafísica, cuando hablamos de los pensamientos estamos hablando de la metafísica, cuando hablamos de la mente estamos hablando de metafísica, cuando hablamos del cerebro, por el contrario, estamos hablando de materia. Son dos cosas diferentes. Metafísica, materia y metafísica son conceptos más que contrapuestos, son conceptos que se distancian años luz por las dimensiones ontológicas que cada una de estas entidades posee dentro de su constitución complexiva. Entonces, vemos que el hombre en primera instancia es un ser que es inteligente, pero que tiene una inteligencia que está doblemente restringida. No solamente eso, el hombre también tiene grandes restricciones para conocer todo el universo que existe a su alrededor. El hombre solamente conoce algunas cosas del mundo en el que vivimos, no lo conoce todo, es decir, que no es omnisapiente, como sí es Dios. El hombre no es omnisciente, tampoco está presente en todos lados a la vez, porque solamente puede estar en un lugar a la vez. Entonces, cuando comenzamos a estudiar los atributos del hombre y comenzamos a ver que todos los atributos del hombre giran en torno a una serie de restricciones que plantean una incapacidad de poder llegar más allá de lo que su complexión constitutiva le permite en su ontología, nos enteramos de que estamos ante un ser que no solamente ha sido creado, que es criatura desde el punto de vista teológico, sino que además ha sido creado, sí, con unas atribuciones que pueden llegar a ser muy admirables en un momento determinado, pero que a fin de cuentas están restringidas todas. Todas están restringidas. Y me voy a dedicar solamente al tema antropológico, al tema del hombre, a hacer la comparación del hombre con Dios, porque es lo que tenemos más cercano en apariencia a lo que nosotros llamamos Dios, porque Dios se parece mucho más a nosotros que a una planta, Dios se parece mucho más a nosotros que a un animal, Dios se parece mucho más a nosotros que a un planeta, Dios se parece mucho más a nosotros que a una galaxia y que a cualquiera de los cuerpos materiales que existen dentro del universo en el que vivimos. Entonces, cuando yo hablo de un reduccionismo ontológico, estoy diciendo que el panteísmo reduce ontológicamente a Dios al estatus de ya no ser causa incausada, a no ser ya el motor primario, el motor inmóvil, el acto puro, sino que ahora se convierte en parte de la creación. Y cuando se convierte en parte de la creación, estamos degradando la imagen del Dios Todopoderoso. Porque si Él se convierte en parte de la creación y resulta que la creación cuando la estudiamos vemos que está restringida y que está sujeta a leyes, leyes que son universales, leyes que Dios estableció y que son constantes, que rigen el universo en el que vivimos, entendemos entonces que Dios tiene jefe. Y esto es un problema desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista ontológico, cuando tratamos de hablar de la persona de Dios. Porque si afirmamos por un lado que Dios es el creador de todo y que es la causa incausada y que de Él viene todo lo que existe y que no hubo materia prima que Él tuviera a la mano
para utilizar en el momento que crea el universo, pero por el otro lado digo que Dios es todo y que la esencia de Dios está en todo, entonces tengo una contradicción lógica, hay una aporia lógica. Una aporia lógica es un problema lógico insoluble, un problema lógico que por su nivel de dificultad es muy complicado llegar a una resolución, es muy complicado llegar a un planteamiento, a una tesis que más o menos nos pueda resumir a grandes rasgos siquiera lo que tiene que ver con el tema de Dios en su ser y en su ontología. Entonces, si yo digo que Dios está en la esencia de todo lo que existe, y si Dios es todo, y si Dios está presente en todo, entonces quiere decir que Dios está restringido a todo lo que Él mismo creó para restringir su creación. Entonces Dios no es un ser supremo. El problema que encontramos acá es que no podríamos afirmar que Dios es un ser supremo. No podríamos afirmar tampoco que Dios es una causa incausada. No podríamos afirmar que Él es el motor primero. No podríamos afirmar que Él es acto puro. No podríamos afirmar que Él no está en potencia, sino en acto. No podríamos afirmar que Él es omnisciente, que es omnipotente, que es omnipresente. No podríamos afirmar nada de eso porque al estar sujeto a la creación y al estar sujeto a la criatura, por ende está conectado y vinculado a la naturaleza ontológica o a la ontología que Él puso en las cosas que creó. En este caso, hablando del ser humano, estaría sujeto pues a las mismas características que está sujeto el ser humano, que son capacidades restringidas, capacidades que no tienen todo el poder, que no lo pueden saber todo, que no lo pueden conocer todo, que tienen muchas restricciones, y eso por supuesto presentaría un Dios que estaría sujeto a las mismas restricciones que nosotros. Entonces no podríamos hablar de Dios. El panteísmo es la negación más absoluta y directa, más que el propio ateísmo, diría yo, en términos personales, sería la negación más directa a la esencia del Dios que predica la Biblia que nosotros tenemos. Sería la negación más absoluta de un ser universal que no tiene ningún tipo de causa, un ser universal que no tiene padre, que no tiene madre, que no hay nadie detrás de él, y que todo lo que existe existe gracias a que Él le dio existencia, gracias a que Él pudo crear en su capacidad suprema, en su inteligencia suprema y en su potencia, en su poder supremo, todo lo que existe. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con el panteísmo. El gran problema que tenemos con el panteísmo que presenta un reduccionismo ontológico de la persona de Dios. Este reduccionismo ontológico hace que Dios sea tan restricto, tan restringido como la misma creación está restringida. Entonces, si Él es un ser que está restringido, entonces no puedo hablar de Dios, no puedo hablar del concepto Dios, porque el concepto Dios apela a los atributos de un ser que es supremo, a los atributos de un ser que es superior, a los atributos de un ser que es acto puro, que no está en potencia, a un ser que todo lo puede, a un ser que es el motor primero, como ya se los he dicho. Entonces ese es el gran problema que tiene el panteísmo, que afirmar que todo lo que existe en esencia es Dios o contiene a Dios, es decir, que Dios en términos básicos es un ser irreal, es un ser que sencillamente nace de una filosofía, es un ser que nace del pensamiento de alguien que en un momento determinado se sentó a ver cómo podía darle explicación a esto que llamamos universo, y tuvimos que eh, presionadamente llegar a la conclusión de que tiene que haber algo allá, de que tiene que haber algo arriba, de que tiene que haber algo más poderoso, pero resulta que ese algo más poderoso lo estamos homologando a nuestras
restringidas capacidades. Entonces, cuando yo homologo al Ser Supremo a nuestras restringidas capacidades y a las restringidas capacidades que tiene todo lo que existe en el universo, porque la materia toda está sujeta a la entropía, y todo lo que está en el universo se está desgastando. La entropía desgasta toda la materia. La materia se está desgastando. Por ponerles un ejemplo, el Sol bota millones de toneladas masa cada segundo. Millones de toneladas masa cada segundo pierde el Sol. El Sol es aproximadamente 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Aproximadamente 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. Y él bota millones de toneladas masa, pierde a cada segundo. O sea que a la vuelta de algunos siglos, de algunos milenios, este Sol que hoy conocemos deja de existir. Por supuesto, eso es algo que no va a pasar porque, según la profecía bíblica, Dios no va a permitir que las cosas lleguen a ese punto. El que le va a dar punto final a todo esto es Él mismo. Entonces, ese es el gran problema que tenemos con el panteísmo, que es un reduccionismo ontológico que niega directamente la posibilidad de que exista un ser supremo, porque al parcializar, al fragmentar, al hacer a nuestro ser supremo un ser contingente, igual que nosotros, es otro de los problemas que tenemos, que el hombre y todo lo que existe en el universo es contingente. Y cuando digo que es contingente, lo que estoy diciendo es que puede o no puede ser. Un día puede que sea, otro día puede que no sea. Este universo pudo no haber existido, sin embargo existió, porque el universo es contingente y todo lo que existe, todo lo que está debajo de Dios es contingente. Lo único que no es contingente en este universo es Dios. Pero el hombre también tiene otro de los grandes problemas que posee el hombre, es la fragmentación que existe dentro de su constitución complexiva. Esta fragmentación del hombre, esta contingencia del hombre, esta capacidad de mudarse del hombre que está en potencia de poder ser, en potencia de no poder ser, en potencia de vivir o en potencia de no poder vivir, en potencia de crecer o en potencia de no poder crecer, en potencia de poder desarrollarse o en potencia de no poder desarrollarse. Todas estos aspectos y fenómenos, toda esta fenomenología que describe al hombre en parte de su constitución, es uno de los grandes problemas que tenemos también cuando tratamos de hacer una homologación con el Rey Supremo y con el Dios Todopoderoso que existe en el universo. Es otro de los grandes problemas que tenemos. Dios no es un ser fragmentado, Dios es una ejad, tal lo dice la Escritura, es una unicidad que se manifiesta pluralmente, pero es una unicidad. En él no hay variación alguna. Por eso que no es un ser que está en potencia. Cuando digo que no es un ser que está en potencia, es que él no es contingente. Me refiero con esto a que él no se muda de parecer, a que él es tal como afirma la Escritura. Él es el mismo ayer, hoy y mañana, y por los siglos de los siglos seguirá siendo el mismo ser. Él no crece, él no se hace más sabio, él no se hace más inteligente, él no se hace mejor persona, él no se hace menos, digamos, no sé, menos improbable. No, no. El hombre es el que está en potencia en ese sentido. Podemos crecer, podemos no crecer, podemos vivir o podemos no vivir, podemos avanzar o podemos no avanzar, podemos cambiar desde el punto de vista de nuestra conducta, desde el punto de vista conductual, podemos cambiar algunos asuntos, algunas cosas que son propias de nuestra naturaleza, de nuestro carácter, pero Dios no cambia. Por eso es que Dios no es un ser que está en potencia, porque en potencia habla de contingencia, habla de que puede cambiar, de que puede mejorar, de que puede no ser o de que puede ser. Pero Dios no está sujeto a esos efectos que está sujeto o a esos fenómenos más bien que está sujeto el hombre. Y ese es el gran problema que tenemos cuando hablamos del panteísmo. Quise utilizar la figura del hombre porque es la parte más cercana a la apariencia en sentido, por supuesto, bíblico, de lo que nosotros llamamos Dios, de lo que la palabra llama Dios. Es lo más cercano en apariencia a Dios,
porque nosotros tenemos un intelecto, tenemos un raciocinio, podemos tomar decisiones, tenemos una capacidad creativa, etcétera, etcétera, aunque todas estas cosas las tengamos no de una manera irrestricta, sino más bien con una serie de restricciones que se han ido degradando en el tiempo por razón del pecado, se han ido degradando en el tiempo por razón de las decisiones, porque el hombre se buscó muchos males, dice la palabra del Señor. Dios hizo todo perfecto, Dios hizo todo hermoso, pero el hombre se buscó muchos males. O sea que el problema, como siempre se los he dicho, no está allá arriba, el problema está acá abajo. Allá arriba no están los problemas que tenemos nosotros acá abajo. Allá donde Dios esté, sea donde sea que Dios esté, y eso es un tema complejo de definir si es que Dios está dentro de este universo donde nosotros vivimos, o Él está en otra dimensión fuera del universo, desde donde puede observar el universo y desde donde puede darle vida al universo, que es mi hipótesis, es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Esto, por supuesto, es mi opinión personal, no tienen ustedes por qué compartirla, pero es la manera en cómo yo he podido entender desde que estudio la palabra lo que creo que debe ser la posición de Dios desde el punto de vista espacial, desde el punto de vista no del tiempo, porque para Dios no existe el tiempo. Entonces, bueno, espero haber sido lo más asertivo posible con esta respuesta. Si hay alguna duda, si hay alguna pregunta, si hay algo que no les haya quedado lo suficientemente claro, pues podemos abrirnos al diálogo, podemos abrirnos al debate, podemos abrirnos a la dialéctica, y eso es un poco la intención de estos ejercicios.